Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Julia y estoy con ustedes para compartir este espacio sobre la vida del venerable padre Francisco Gátola, que en este año de manera particular pues estamos dándole a conocer a muchos de ustedes todo lo que Dios ha hecho a través de este sacerdote y es nuestro fundador de nuestra congregación Hijas de la Virgen Inmaculada de Lourdes, Hermanas Inmaculatinas. Y en esta ocasión les voy a compartir tres puntos de la vocación del Padre Francisco Gátola. Cómo surge su vocación, su preparación en el tiempo del seminario y su ordenación sacerdotal. Podríamos decir que el Padre Francisco Gátola es el sacerdote que con sus obras y sus virtudes no dejó en toda su vida de agradar a Dios y ser exactamente un instrumento dócil en sus manos. ¿Cómo surge la vocación del Padre Francisco Gátola? Nuestro Francisco nace en el seno de una familia cristiana y con fuerte devoción y amor hacia la Iglesia. Es ahí donde se delinea el proceso humano y espiritual con un corazón abierto a lo sobrenatural, aprendiendo de su padre Ciro y de su madre Ana todo lo que de ellos va absorbiendo de la vida de la fe desde pequeñito. El señor Ciro es un hombre prudente, trabajador, y desde su juventud él se empeña para proveer a su familia pues de lo necesario. Tanto así que tuvo que dejar el lugar de origen para irse a Nápoles y ahí buscar una mejor vida para su familia. Dios le regala a estos buenos padres a este niño Francisco, que como ya lo conocimos en un tema anterior, es un niño frágil en su salud, tanto así que el mismo día de su bautismo tienen que llevarlo a bautizar por el temor de que el niño perdiera la vida. Pero para Dios no hay nada de casualidades. Para Dios todas estas situaciones que vivimos son don de su providencia. Y precisamente nuestro Francisco, aún frágil y con esa salud tan precaria, será un instrumento en las manos de Dios. Al Padre Francisco se le podrían bien atribuir esas palabras del profeta Jeremías: mira que soy un muchacho y no sé expresarme. Y el Señor le responde: no digas que eres un muchacho, pondré mis palabras en tu boca. Viendo la frágil salud del niño, el padre Ciro Gátola provee para que lo cuide una nodriza, una mujer también de fe, que vive la experiencia de un pueblo religioso y teniendo ese encuentro con un sacerdote muy particular que ya en el pueblo de Nápoles tiene la fama de santidad, el sacerdote Plácido Báquer, que ahora también él es siervo de Dios, se encuentra en ese proceso hacia su canonización. Esta buena mujer, habiendo escuchado de esta fama de santidad del sacerdote, acude con el niño para pedirle que por favor se lo bendiga y si Dios quiere, pues le alcance el don de la salud. El buen sacerdote, viendo al chiquillo, lo único que hace es sonreír y lo bendice y hace sobre él un presagio. Este niño no solo recuperará la salud, sino que llegará un día a ser sacerdote. Estas palabras alegran el corazón de los buenos padres, don Ciro y doña Ana. ¿Qué más se le puede pedir a Dios cuando en una familia Él regala el don de la vocación a la vida sacerdotal o a la vida consagrada? El niño Francisco va creciendo, debe de iniciar la escuela y su padre, como ya lo hemos dicho,
siempre buscando lo mejor para sus hijos, acude al seminario de Vicoequense para llevar a su hijo Nicolás, que es el mayor, y a Francisco. Él cree que ahí recibirán la educación más adecuada y oportuna para sus necesidades. Pero también en esos tiempos hay revueltas sociales, hay problemas políticos, y todo esto incluso también ha influido en la vida del seminario, tanto así que el padre Ciro Gátola se da cuenta que sus hijos no están recibiendo adecuadamente la formación que él esperaba, y por eso decide retirarlos a los pocos meses de haberlos llevado al seminario. En ese tiempo el niño Francisco tenía ya 7 años. Era la costumbre en aquella época que aunque los niños no fueran a prepararse para el sacerdocio, se les entregaba la sotana que llevaban como distintivo. Apenas fue retirado Francisco y Nicolás del seminario, Nicolás dejó inmediatamente la sotana, cosa que Francisco no quiso hacer. La llevaba siempre muy contento, muy alegre, y a donde quiera que salía, pues iba con su sotanita. Al regresar a Nápoles, el pequeño Francisco es atraído inmediatamente por una figura, por una persona. Es el sacerdote Plácido Báquer. Sí, exactamente, estamos hablando del sacerdote del presagio. Este buen sacerdote había organizado en su parroquia, Jesús Viejo o Jesús Vecchio, unos oratorios donde los niños pasaban el día en la instrucción de la catequesis, aprendiendo cantos, jugando y teniendo un encuentro alegre y lleno de armonía entre sus compañeros. El padre Báquer, un hombre visionario, se da cuenta que si a estos niños no se les atiende, no se les ayuda y se les acompaña, pues también irán en la misma decadencia en la que se encuentra la sociedad en ese tiempo. Francisco, como lo sabemos desde su nacimiento, pues lleva en él ya el germen de la vocación, ese don que Dios le ha dado. Y bien pronto atraído por este sacerdote, será para este niño Francisco la prolongación de la vida que inició en el seminario, aun cuando estuvo por poco tiempo. Veremos al niño Francisco muy frecuente al lado de don Plácido Báquer. Incluso llegará a ser su monaguillo. Y aquí pues una nota muy importante. ¿Cuántas veces los niños en casa, las niñas, le piden a los papás que quieren ser monaguillos? ¿Qué haces tú, papá? ¿Qué haces tu mamá? ¿Lo ayudas, lo impulsas o lo desanimas? No son casualidades, los niños siempre son atraídos por las cosas de Dios. De los monaguillos y monaguillas pues surgen las vocaciones. Por eso es importante que en nuestras familias, en las casas, en los hogares, se promueva también el servicio dentro de la vida de la iglesia. Así nuestro Francisco, él empieza de monaguillo, le ayuda en la misa y siempre con su sotana de seminarista, que lleva como hábito normal, aun cuando no está en el servicio dentro de la iglesia. El padre Báquer, bien conocedor del corazón de Francisco, lo acompaña y en su interior guarda profundamente la esperanza de que este niño llegue un día a ser también un santo sacerdote. El padre Báquer era un hombre que promovía constantemente las vocaciones, por eso también se encontraba siempre rodeado de niños, y se dice que de esos encuentros, de esos oratorios, pues surgieron muchos santos sacerdotes también que al final serían compañeros de misión cercanos al padre Francisco Gátola.
Los años van pasando y Francisco va creciendo física, espiritualmente, y con la ayuda de su maestro y padrino, Padre Baker, que ha hecho padrino de la confirmación, va discerniendo también en su interior lo que Dios le está pidiendo. Le va haciendo descubrir ese llamado interior que tal vez desde su pequeñez, aproximadamente unos 13 años, ya él empieza a intuir que es Dios quien lo llama, que Dios le ha dado libertad para elegir lo que él quiere ser, si es seguirle a él o hacer otro camino distinto, pero el padre Francisco, este joven, este niño, se sabe que solamente podrá ser feliz, él lo entiende así, si él cumple y acepta esa voluntad de Dios, ese designio de Dios sobre su vida, que es llegar a ser sacerdote. Se anima entonces a expresárselo también a sus papás y bueno, la alegría grande que los papás experimentan al saber que este niño quiere ser sacerdote, pues no se hace esperar. El papá, don Ciro Gátola, la mamá, doña Ana, imaginémonos el gozo que sintieron, que experimentaron por recibir este don y también la alegría de poder ayudarlo a realizarse como persona a través de este don que Dios le daba. Se fueron también preparando ellos espiritualmente, económicamente, porque sabían pues que era un reto para ellos, pero no escatimaron ningún recurso espiritual ni material para que su hijo Francisco llegara a ser el sacerdote que Dios quería. ¿Cuántas veces también en nuestras familias, o sucede en las familias, un hijo o una hija expresa el deseo de conocer la vida consagrada, la vida sacerdotal? La pregunta aquí es, ¿les apoyamos, les ayudamos, les acompañamos o simplemente se les desanima? Es necesario que en nuestras familias exista esta cultura de rezar por las vocaciones y rezar en serio, porque a lo mejor rezo para que haya vocaciones, pero si Dios te regala una vocación en tu casa, entonces ya no quieres. Entonces, ¿cuál es el fruto de la oración, verdad? Podríamos preguntarnos. Ojalá y el Señor toque el corazón de muchas personas y de muchos papás que quizás en este momento están viviendo la experiencia de un hijo o de una hija que quieren acercarse al Señor, pues que les dé también la posibilidad y la oportunidad de ayudarles. El padre Francisco Gátola entra a los 14 años al seminario. Él ha madurado en la conciencia de sí mismo y su cercanía con Dios, gracias también pues a la cercanía del padre Baker, a la cercanía de sus papás, de sus amigos, del medio ambiente que lo rodea también sano. La meditación, la dirección espiritual, el estudio de la práctica de la caridad y sus vivencias de cada día. De todo esto puede dar testimonio una regla de vida que el padre Francisco Gátola se hace para poder prepararse y llegar al tan anhelado día de su ordenación sacerdotal. Y no solamente hasta ahí, sino para ser un sacerdote de verdad según el corazón de Dios. Este escrito nos permite valorar el nivel de vida religiosa y la madurez que nos muestra la persona de Francisco Gátola, su celo por la salvación de las almas y su total dedicación a la búsqueda de la voluntad de Dios. Desde muy joven, el seminarista Francisco sabe combinar perfectamente la vida activa y el momento de su vida contemplativa. A veces también nos puede suceder, ¿verdad?, el pretexto de muchas actividades, de mucho trabajo, para descuidar pues nuestra vida de oración. Y los santos nos enseñan que es posible combinar las dos cosas. Ciertamente es necesario saber discernir, buscar lo que es realmente importante, lo que se requiere para este encuentro con Dios, porque también lo demás es importante, pero si no te encuentras con Dios, lo demás
tarde o temprano se convierte solamente en obras sociales. El seminarista Francisco tiene unas prácticas muy exactas en su vida de piedad, sus visitas al Santísimo Sacramento, la invocación diaria al Espíritu Santo, la devoción al ángel de la guarda, el rezo del Santo Rosario, sus oraciones y novenas, que en ese tiempo pues también se usaban muchísimo, parte de la piedad popular. Una cosa que no descuida es también el acercarse a visitar a los enfermos. En sus tiempos libres, les decía, él hace un proyecto de vida muy exacto, tiene horarios adecuados. Si tiene que quitarle horas al sueño, se las quita para hacer su meditación, para estudiar, para realizar todo lo que debe hacer, y también para que le dé tiempo de ir a visitar a los enfermos al Hospital de los Incurables. Entonces todo el día del seminarista Francisco pasa empeñado en diferentes actividades, pero cada una tiene un propósito, tiene un fin, y su mira y su meta está llegar a ser un santo sacerdote. Este seminarista se va perfeccionando entonces cada día, también con una práctica que todos estamos invitados a realizar: el examen de conciencia. Él lo hacía 2 veces al día, a mediodía y por la noche. Durante este examen bien realizado, él veía cada una de las acciones que había realizado, por qué lo había hecho, cuáles eran sus fines, y también descubría que pues tenía defectos como cualquier persona. ¿Y qué es lo que hacía él? Anotaba en una libretita los defectos que encontraba durante el día para tratar de corregirlos al día siguiente. Esto era estar atento a su propia persona, a sus propias intenciones también, porque él quería formarse con un recto corazón, una recta conciencia delante de Dios y delante de los demás. Sus formadores lo denominaron como un seminarista modesto, basado en la sobriedad, alejado de vicios y de debilidades que le presenta la fragilidad humana. Todo este camino lo llevó al tan anhelado día, ya acercándose a su ordenación sacerdotal. Transcurrieron aproximadamente 10 años en toda su formación de seminario, su filosofía, teología. Entre todos estos estudios también pues conocimiento cultural. El padre Francisco Gátola decía que para estar bien preparado era necesario el estudio, por eso él amaba mucho estudiar. En la casa madre de las hermanas inmaculatinas se cuenta todavía con una amplia biblioteca de aquellos libros que el padre tenía para prepararse, y también que quería que sus hermanas inmaculatinas se prepararan. Transcurrieron entonces estos años de formación espiritual, cultural y teológica. Como ya hemos mencionado, la regla de vida nos puede hacer esta iluminación sobre las jornadas que vivió el seminarista hasta llegar a este gran día, a esta meta tan deseada que era el sacerdocio. Todo dirigido él al proyecto de llegar a ser santo, de llegar a ser un buen sacerdote celoso de la salvación de las almas. Les decía que el padre Francisco Gátola, en el tiempo del seminario, se hizo una lista de 20 propósitos que los vivía y los observaba, pero esta lista de propósitos no se la hizo en un momento de fervor, como luego nos suele suceder a nosotros, que estamos muy emocionados o muy motivados y hacemos muy buenos propósitos, pero que al final del día o al final de unos meses ya se nos han olvidado. Esta lista de propósitos que todavía nosotros tenemos, conservamos y tratamos pues de observar, los vivía diariamente los examinaba, los buscaba
¿Para qué? Para que lo fueran fortaleciendo en su vida. Lo hicieron fuerte, prudente y sabio, capaz de conocer su propio corazón y el corazón de los demás. El 26 de septiembre de 1843 fue ordenado subdiácono, una orden menor antes de llegar al diaconado, al que fue ordenado el 21 de septiembre de 1844. Recibe el diaconado. Durante este tiempo se dedicó a la catequesis, a enseñar, a ayudar en la parroquia donde fue designado, y se acercaba pues cada vez más al tan anhelado día. Finalmente, el 19 de diciembre de 1846, cuando él tenía 24 años, fue consagrado sacerdote de manos de un santo pastor, el obispo Sisto Riario Sforza. Y como también ya hemos escuchado, los santos se encuentran, ¿verdad? Seguramente ya la experiencia del padre Francisco Gátola y del santo sacerdote Plácido Báquer, después también su santo obispo, que al final también trabajó por impulsar la vida del sacerdocio, que en su época pues había visto un poco dañada y lastimada por las diferentes situaciones sociales. Fue una grandísima alegría para el nuevo sacerdote celebrar su primera misa en el altar tan amado de la Inmaculada Concepción de la Virgen María del padre Báquer en la iglesia de Jesús Viejo. Toda la vida del niño, desde su infancia, su adolescencia, pues se desarrolló al lado del padre Báquer y bajo la mirada de la Inmaculada Concepción. Ese grandísimo amor que el padre Báquer infundía a los niños de la Virgen, el padre Francisco lo absorbió totalmente, y pues qué mejor manera de agradecerle a la Santísima Virgen su acompañamiento durante toda su formación hacia el sacerdocio que celebrar su primer misa exactamente en el altar de ella. Y pues esos designios de Dios no nos dejan de sorprender. El padre Báquer, ya quizás muy anciano, pues fue el padrino del nuevo sacerdote, le acompaña, y el que fue monaguillo del padre Báquer ahora será monaguillo del padre Francisco. Así son los misterios de Dios, cumpliéndose de esta manera aquel presagio que sin duda el padre Báquer guardaba en su corazón. Este niño llegará a ser sacerdote, y ese 19 de diciembre pues ya lo veíamos cumplido, ese designio de Dios en el que Francisco pues llega a ser un verdadero y plenamente sacerdote. El padre Báquer lo acompaña, lo ayuda, pero también pues llega el momento en que el nuevo sacerdote tiene que seguir realizando su vida. Pero antes de pasar a este otro punto, un grande regalo que el papá del padre Francisco le hizo es un hermoso altar de madera, labrado artísticamente. Es un signo del amor y de la gran alegría que don Ciro experimentaba por el don del sacerdocio de su hijo. Como decimos, no guardó nada, no ahorró nada para festejar, para manifestar ese gozo que él sentía por este sacerdote que Dios le había regalado en su familia. Este altar, pues las hermanas inmaculatinas lo conservamos pues con mucho cariño y devoción en la casa madre en Nápoles, Italia. Podemos aprender del padre Francisco Gátola la importancia de perseverar, cómo él, desde que descubre poco a poco en su vida el don de Dios, pues va perseverando en su vida de fe, va creciendo en su amor a esta vocación que Dios le ha dado, busca los medios más adecuados para custodiar esta vocación, y esto pues también nos invita a nosotros a decir, si Dios me ha llamado a una vocación especial,
un pensamiento de él. ¿Qué cosa podrá impedírmelo? Pues nos lo puede impedir si no nos disponemos a buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. Cualquiera que sea tu vocación, vida consagrada, orden sacerdotal, vida de matrimonio o vida de soltería. Cualquiera que sea el don que Dios te ha dado, Dios te llama para servir. Debes de custodiar, debes de crecer en esta vocación de la mejor manera, y pues el Padre Francisco nos enseña cómo hacerlo con buenos propósitos, pero no solamente de palabras ni escritos. Es necesario empeñarnos, esforzarnos cada día para que logremos llegar a esta vocación. Y bueno, la vida del Padre Francisco Gátola, ya de ordenado sacerdote, se va a desenvolver en una serie de misiones. Es un hombre inquieto, es un hombre deseoso de la salvación de las almas. Anduvo por muchas diócesis de Italia, participando en diferentes actividades pastorales, y una de las grandes cosas que se le reconocen al Padre Francisco Gátola es sobre todo esa dedicación que él tenía en la confesión. Dedicaba horas y horas en las misiones populares junto a otros sacerdotes también deseosos de la salvación de las almas. Se iban a predicar, pero sobre todo se sentaban horas y horas en el confesionario para escuchar a los fieles que se acercaban con un deseo de convertirse de verdad. Todo el camino espiritual que el Padre Francisco realizó le ayudó incluso para ser un buen director espiritual en muchos conventos. Varias hermanas religiosas conducidas por él, con sabiduría, con prudencia. Pero como les digo, es todo un camino, no son cosas que se improvisan. La vida espiritual no surge de la noche a la mañana. Si vamos viendo la vida del Padre Francisco Gátola, ha sido todo un proceso, todo un camino, toda una historia de la mano de Dios y de buenas compañías. El Padre Francisco Gátola, se puede decir, y alguno de sus biógrafos lo dice, es un sacerdote deseoso de ser molestado y consumado por el pueblo de Dios. Se le llegó a conocer como un predicador de Jesús, de palabras fáciles y enemigo de palabras vanas. Cuando encontramos un sacerdote así, Dios nos toca el corazón. Quizás muchas veces lo hemos experimentado. Empiezas a escuchar a un sacerdote cómo predica aquello que está diciendo y cómo Dios va tocando tu corazón. Por eso podemos decir que durante toda su vida, el Padre Francisco Gátola fue objeto de la complacencia de Dios. Él celebró su última Eucaristía en esta tierra el día 6 de enero de 1889 en la fiesta de la Epifanía. En la vida del Padre Francisco vemos cómo la familia, el medio ambiente que lo rodea, favorable, y la formación recibida de don Plácido Baker, este santo sacerdote, le ayudaron para el descubrimiento de Dios en su vida y en la comprensión de la vocación a la que Dios le llamaba. Nos preguntamos nosotros, en nuestra vida, ¿cómo hemos comprendido que Dios nos llama a participar de un estilo de vida para servirle mejor en su iglesia? Pues la invitación es para que allí donde Dios te ha llamado, allí des frutos en la vocación a la que Dios te ha, en la que te ha puesto, que te ha dado. Es necesario que des los frutos que Él espera de ti. Ora siempre, ora por las vocaciones, por todas las vocaciones sacerdotales, religiosas y buenas familias, porque es necesario que haya un ambiente sano, adecuado, un ambiente donde se viva una vida espiritual, y ahí también Dios hará brotar nuevas vocaciones. Pues esto es lo que he querido compartir con ustedes
Les agradezco por su atención. Ojalá y puedan seguir queriendo profundizar en la vida de este venerable Padre Francisco Gátola. Nosotras, las hermanas inmaculatinas, aquí presentes en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, estamos a sus órdenes. Si hay alguna intención particular que quisieran poner por la intercesión del Padre Francisco, pues nos la pueden escribir en los comentarios o pueden también encontrarnos aquí en la parroquia. Y nosotras con muchísimo gusto vamos a hacer la parte de nuestras oraciones diarias, la novena de oraciones que ofrecemos cada día por las personas que se encomiendan a la intercesión de este venerable, que como ya lo hemos dicho, está en un proceso de reconocimiento de su vida, de sus virtudes, para que el Señor un día nos dé la gracia de poderle llamar también santo. Que Dios les bendiga, muchas gracias y estamos a sus órdenes y que el Señor nos conceda las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras y buenas familias. Muchas gracias.